A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Los niños son grandes maestros de vida. La nobleza, la inocencia, su alegría, todo aquello que habita en sus corazones es mágica. De adultos deberíamos procurar llevar algo de esta magia con nosotros. Como padres tenemos el deber de hacer que sea lo más feliz posible. ¿Cómo? Frente a un mundo que en ocasiones parece acecharlos, una de las respuestas es conociéndolos, identificando sus intereses, sus motivaciones, sus temores y aprendiendo cómo estimular cada una de esas áreas. En esta serie de programas de Psicolife, La magia de ser niño, vamos a proporcionarte algunas herramientas para que conozcas a tus niños y también varias técnicas diferentes para que puedas estimular en ellos el juego, la música y el arte y mantener y descubrir esa maravillosa magia que existe en ellos. Bienvenidos y bienvenidas. Y junio se nos está acabando ya. Y con él vamos terminando esta serie de programas que hemos dedicado a los niños. Hoy contamos con la presencia de Karina Marcial Borja. Ella es terapeuta especialista en arte. Dirige todo su trabajo vinculado al arte terapia. Y qué mejor que ella para poder conversar sobre la manera en que el arte influye en el desarrollo de los niños. De esta manera les doy la bienvenida a este programa, el último del mes de junio, que hemos trabajado durante todas estas semanas abordando el desarrollo de los niños y los diferentes ámbitos a través de los cuales podemos estimular ese desarrollo. Bienvenidos nuevamente. Bueno, estamos ya aquí con Karina. Cari, qué gusto tenerte otra vez en Psicolife, poder conversar contigo de este tema que es tan interesante y que nos abre otra perspectiva también en relación a la mirada y al desarrollo de los niños. Bienvenida. Gracias, un gusto. Cari, bueno, yo quería que nos comentes un poquito sobre el hecho de cómo el arte influye en el desarrollo de los niños, porque a veces, al igual que con la música, la semana pasada yo les decía a nuestros televidentes, a veces se piensa que el arte o la música está reservado solamente para personas que tienen esas habilidades, que destacan en ese ámbito y a ellos hay que estimularles más, pero para el resto de personas que tal vez no son hábiles en ese sentido, es como que mejor eso no, mejor dejemos eso para otro espacio. Pero, sin embargo, el arte es algo que se abre, que nos abre las posibilidades a todos y mucho más en el desarrollo de los niños. ¿Cómo impacta el arte en ese desarrollo? El arte es algo natural. Aprendemos, o si se quiere, es como el primer lenguaje que tienen los niños, es dibujar a papá, dibujar a mamá. Van con estas pequeñas formas dando el contenido de la familia. También a través de los colores nos pueden contar cómo se sienten con uno o con otro miembro de la familia. Es su primera forma de diálogo, ¿no? Y es algo que queda instalado en nosotros de por vida. Hay periodos en los que nos vamos como perdiendo de esta posibilidad a través de los ejemplos que nos muestran los adultos, ¿no? Como yo quiero pintar como el adulto, o como aquello que me están mostrando. Entonces, lo principal sería dejarles explorar, dejarles moverse en todos sus recursos, ¿no? Intuir, mirar cómo quieren trabajar, darles una variedad de materiales, de recursos también, no solamente la pintura, puede haber escultura a través de palos, a través de arcilla, masa hecha con harina. Entonces, al tener una gran variedad de recursos, también ellos tienen una diversidad de movimientos plásticos. Esa sería como mi sugerencia, ¿no? Dentro del proceso que tenemos con los niños.
Ujú. Ahora también en este proceso de trabajo que tú mencionas con los niños y de la forma de expresión sobre todo, tú nos decías en los primeros años la forma de manifestarse de los niños es a través del dibujo, a través de graficar las vivencias propias que ellos van teniendo. Y parecería también que eso lo vemos a lo largo del desarrollo, es decir, se priorizan, por ejemplo, en la educación infantil, en la educación inicial, las actividades artísticas, que los niños jueguen con masa, que exploren con sus manos, por ejemplo, formas de pintar y demás. Pero a medida que van pasando en la escolaridad, que van avanzando, digamos, alrededor de los 8, 10, hasta los 12 años, como que esta expresión artística se ve un poco limitada y más bien se reduce a trabajos muy específicos, a darles esquemas, por ejemplo, de imágenes que tienen que dibujar, estereotipadas de alguna forma, y se corta esa posibilidad de expresión. ¿Eso ocurre así y cómo debería tratarse en este caso? Bueno, la educación debe ser paulatina, estructurada, dentro del currículo de arte, que también puede ser transversal. Es muy importante dentro de los contenidos, por ejemplo, estamos trabajando ciencias naturales, dejar en libertad cómo el niño procesa los animales o las plantas que están mirando, ¿no? Seguramente no las va a dibujar como nosotros pensamos, pero es dejar que exprese su forma en la que percibe el color, el olor, la sensación a través del tacto y desde ahí cómo la transfiere en una imagen. Generalmente queremos que repita, ¿no? También es importante revisar que el niño va a generar un cambio en el movimiento de las figuras que obedece también a su madurez cognitiva. Entonces, hay periodos en los que tienes los muñecos estáticos, ¿no? Más o menos a partir de los 4 o 5 años y empiezas a ver que tienes los dedos completos, tienes detalles de orejas, de ojos, todas las formas, pero aún les falta el cuello. Entonces, todavía hay como una unión directa al cuerpo, ¿no? Más adelante ya vas a ver la forma completa, pero poco a poco ves que ya meten movimiento, ¿no? Entonces, a partir de los 8 o 10 años les encantan las figuras en movimiento, volando, subiendo, bajando, y también ya generar historias a través de estas figuras con movimiento. Entonces, ahí es un recurso interesante, trabajar historietas, movernos con quizás ya la palabra, ¿no? El uso de otras alternativas, por ejemplo, dibujar canciones, ¿no? Crear como un escenario. Entonces, sí podemos como mover desde ahí y generar un contenido a la vez que queremos como enseñar algo, permitir que el niño explore libremente en el área de dibujo. O sea, el contenido está dado, pero el dibujo es libre. Yo he visto una ruptura muy grande a esto de los 13, 14 años, que tiene que ver con el desarrollo justamente de la adolescencia. Ahí tienes tú más información, en el que otra vez se corta esta posibilidad de dibujar. Entonces tienes niños que dibujaban hermoso hasta los 10, 8 años y llegan a la adolescencia y no pueden hacer nada. Yo me he percatado que también tiene que ver con su personalidad, con los miedos a mostrarse a los otros. Y otra vez llegan a partir de los 15, 16 con un repunte de la plástica, ¿no? De la posibilidad de crear desde la confianza en mí mismo. Entonces, si pudiéramos mirar como estos procesos, sería interesante el maestro introducir nueva información, de pronto en este periodo donde hay cortes, trabajar desde la autoestima, desde la autoimagen, reforzar quizás con artistas que hayan trabajado también esa área, ¿no? La historia del arte para mí es muy importante también. Si un niño mira cómo pinta Miró, cómo pinta Kandinsky, entonces dice, yo también lo hago así, wow, yo soy un gran artista. Entonces le vamos permitiendo evolucionar también con estos artistas. Conoce de historia, pero también valora su producto, ¿no? Como tal. Y aquí tú mencionas dos aspectos que son fundamentales y que quiero resaltarlos. El uno, primero, este hecho de darle la opción de expresarse, porque a veces también los adultos te dicen, es que ese dibujo está feo, es que no está armónico, es que no está como yo veo, por ejemplo, el paisaje. El árbol no está como se mira al frente. Entonces, claro, ese lado, como tú bien mencionas, va limitando al niño, inclusive al adolescente, en el hecho de expresarse, porque después ellos te dicen, es que no sé dibujar, es que yo dibujo feo, y peor arriesgarse a pintar o a ir un poquito más allá en ese sentido.
Eso como un punto. Pero otro punto que también creo que es importantísimo resaltar y que me gustaría que nos expliques un poquito más es este tema de las emociones. ¿Cómo esa expresión de su ser emocional se va transmitiendo a través de los gráficos? No solamente a través de lo que proyecta el gráfico, sino cómo puede ser el arte en general una vía para expresarse y expresar lo que están sintiendo y viviendo. Bueno, sabes que es muy interesante llevar como una agenda, como un registro de los dibujos que van haciendo nuestros hijos, ¿no? Y podríamos ver cambios significativos también en los niños que han pasado por alguna situación compleja. Podemos ver cómo excluyen esa parte que les está doliendo. Inclusive es interesante ver retratos de color de papá y mamá o de los miembros de la familia. Son juegos sencillos, vamos a pintar un cuadro abstracto de papá, uno de mamá, y vamos a ponerles color y vamos a través de los colores contar cómo son. Y claro, de pronto ves a un niño que detesta el negro y le pone a papá en el negro, o a un niño que ama el negro, ¿no? Y dice, ay, es que mi mamá es así porque cuando le abrazo es oscuro, o es tan linda como su cabello negro. Entonces de pronto, sin estigmatizar, sin poner como un contenido a la forma y al color que el niño pone, dejándole que el niño ponga el contenido, también ayudarle a tener lecturas, ¿no? Compartir esas lecturas de las imágenes que van teniendo. Otra postura interesante sería en la adolescencia llevar un diario en el que puedan ir dibujando lo que les va sucediendo, ¿no? Sin igual tener interpretaciones sutiles, digamos, o simples de lo que está pasando ahí, ¿no? Dejarle al niño que explore sus emociones a través de estos dibujos, ¿no? De pronto cómo me sentí, cómo voy viviendo la ira, el miedo, y eso, ese diario también permitirle que nos comente, que nos incluya, ¿no? Que seamos parte sin que lo vamos a estigmatizar, ¿no? Me pasaba con mi hijo que llevaba un diario que era tan fuerte que un rato, claro, mis padres fue como, ¿en qué está? Yo, no está en nada, solo está cruzando la adolescencia y decidió dibujar y es su forma de contar lo que vive alrededor. Entonces, creo que podríamos usar estos recursos, o sea, entendiendo que el arte es un lenguaje que es universal, que es para todos, que es gratuito, maravilloso y que solo nos pide tener un poco de cosas en casa, ¿no? Podríamos tener revistas, pinturas, variar un poco con telas, con todo lo que el niño pueda querer y permitirle expresarse así, como otra forma de lenguaje validado. Y aquí topaste justamente lo que quería preguntarte ahora, porque estabas hablando del maestro, estábamos hablando del arte en el contexto escolar, pero ya tú empezaste a hablar de la familia. Y a veces también como familia, esta actividad no es en realidad, pero debería serlo, algo que les involucre a todos. Es decir, tal vez les damos hojas a los niños, les damos pinturas y es como que se entretenga un ratito, que esté ahí entretenido y nada más. Pero, por ejemplo, estas ideas que tú nos proporcionas en relación a llevar un diario gráfico, ¿no es cierto? A tratar de dibujar en este momento cómo me siento. Son otras alternativas a través de las cuales la familia puede crear vínculos, pueden formarse esos vínculos a través de estas modalidades de expresión artística. Yo creo que sí, y también el producir desde niños, ¿no? De pronto no tenemos todas las herramientas, pero podemos hacer una masa de sal, que es la más sencilla de todas, ¿no? Y bueno, mientras mamá está cocinando, el hijo está con la masa haciendo letras, jugando, elaborando muñecos, también es otra forma. Podemos tener, yo tengo de hecho al lado de la sala el espacio en el que mi hija puede tener todos los materiales al alcance, entonces hay telas, lanas, tienes fideos, hay una gran variedad de cosas que ella puede sentarse a crear y a la vez que me ve trabajar, ella sigue trabajando. Entonces, es también como incluirlo dentro del espacio como algo normal, como la lectura, pienso yo, ¿no? Si tenemos libros al alcance en vez de la televisión, vamos a ir al libro. Entonces, si tenemos material creativo, vamos a ir allá. Otro recurso que para mí fue muy valioso como mamá con mis varones es tener material de carpintería. Entonces, no solamente pensar que el arte es dibujar y pintar, el arte tiene unas gamas muy amplias. Entonces, puede ser que a una niña le guste coser y tenga una serie de lanas, de telas, y la niña puede cortar, o el niño, ¿no? No sabemos. En el caso de la carpintería acá me ha ido muy bien porque es una mesa con todas las herramientas, un montón de palos,
y luego tienes un robot, de pronto tienes alguna construcción, y eso va ampliando sus posibilidades, ¿no? Su cerebro va ampliando los canales de aprendizaje y permite que una vez que vayan a la escolaridad también absorban la información con más facilidad. Va por ahí un poco como también el comienzo una obra, termino la obra, ¿no? Nos educa en la planificación de un proyecto, nos ayuda también a discernir hasta dónde son mis posibilidades y cuándo pedir ayuda. O sea, genera una serie de valores muy interesantes el tener este aprendizaje a través del arte en casa. Y por último, pueden ser proyectos familiares. Acá tenemos ahora una casa que es un proyecto familiar, o sea, es el proyecto de la más pequeña, pero todos por turno estamos acompañándole a terminar su proceso. Aprende una serie de técnicas, pero también está aprendiendo este valor familiar de la cooperación. Entonces, sí, podríamos moverlo, ¿no? El arte nos ofrece posibilidades infinitas de aprendizaje familiar. Y eso implica entonces que también papá y mamá tienen que involucrarse en ese proceso y a veces a los adultos, yo decía también vinculándolo con la música, recuerdo la semana pasada les decía, a veces a los adultos les da miedo o nos da miedo, por ejemplo, expresar o darnos chance de abrirnos a estas expresiones artísticas. A veces decimos, por ejemplo, no, es que yo no soy hábil con las manos, es que no, a mí, o la costura, o por ejemplo hacer algo con la plástica, no, mejor yo miro nada más, o me ensucio de pronto y no quiero eso. Entonces, para el adulto también es una forma de ir reencontrándose con él mismo en ese sentido. Sí, también es un permitirse disfrutar más allá del resultado que me vaya a salir, ¿no? Porque hay mucho miedo a quiero hacer un angelito de esta manera y no me va a salir. Entonces, el arte más bien queda en el disfrute, en el placer, en el sentir, ¿no? Quizás estamos pasando ahora por tantos duelos y entonces que sería una manera muy bonita trabajar estas imágenes de lo que hemos vivido, ¿no? Y a través de la familia permitirnos poner color a estas emociones que hemos transitado. Entonces, realmente es un recurso que también el adulto debe mover desde la seguridad, ¿no? Que le transmite al niño de que valida esta forma de expresión también en sí mismo. De todas maneras, yo veo que ahora hay cursos maravillosos en internet con los que nos podemos poner a tejer, a bordar, a producir cosas. Entonces, también es una herramienta muy linda, ¿no? Vamos, tomemos este curso entre todos y hagamos algo para la casa, ¿no? Es una forma de conectarme también con la maternidad, que con tanto trabajo nos vamos alejando. Entonces, ponernos las dos o los dos a bordar o hacer algún proyecto con los hijos, ¿no? Perdiendo el miedo, o sea, entendiendo que más allá de saber o no saber algo, la emoción que ponemos, el contacto es único, ¿no? Y como los hijos se van tan pronto, esos son recuerdos que hay que guardarlos como un gran tesoro. Así es. Cari, ¿y qué hacemos? Porque el común de los papás, ¿verdad? A veces se asustan porque escuchas también con mucha frecuencia, sobre todo en las redes, por ejemplo, el tema de los colores y los dibujos que tú estabas mencionando, o cuando llegan a la adolescencia y dibujan cosas que parecerían un poco agresivas, un poco violentas, inmediatamente los adultos se asustan. Entonces, algo malo está pasando con mi hijo. ¿Cómo ir mediando eso por un lado y canalizando también para no hacerle sentir que esa forma de expresión es mala también porque está sacando lo peor de él, sino más bien una forma de guiar eso hacia algo en donde se identifiquen sus emociones y se logren además encauzarlas? Mira, es bien complicado eso de traducir los colores de lo que hacen los niños, ¿no? Te puedo decir con mi experiencia de maestra, alguna vez hice un ejercicio, entonces los niños kinestésicos, por ejemplo, tendían mucho a mirar el negro como un gran vacío. Entonces, cuando trabajaban desde el negro como el miedo, como la nada, entonces estaba ahí puesto, ¿no? Pero tenías a los niños de pronto más visuales, donde el negro era la posibilidad de incluir mucho. Entonces les dabas el negro y era, wow, qué chévere, y aquí voy a poner esto y este otro, ¿no? Y el otro niño, el negro, decía, no, yo quiero una hoja blanca. Entonces, muy interesante ver como para cada, o sea, no solo para cada crianza, cada color representa otra cosa, sino también para cada personalidad o forma de
de entender la vida, si se quiere, ¿no? Aunque esto de las inteligencias múltiples, en realidad mi criterio es una sola inteligencia, pero cada niño es un mundo. Entonces es muy interesante dejarle que el niño explore, mire los colores como lo siente. Como yo digo, a veces el negro es el cabello de la mamá. Mi hija me dice, ay, es que el negro es el más lindo porque es el color de tu pelo. Entonces yo digo, wow, o sea, de pronto para alguien verle pintar negro todo el tiempo va a decir en qué problema está. Claro. Entonces, claro, más bien mirar como el disfrute con el que trabaja, ¿no? La alegría que le pone. Un niño que está herido no va a pintar. Un niño que está en alguna situación difícil le cuesta expresarse en cualquier lenguaje, ¿ya? Entonces, si ya lo está haciendo a través del arte, ya tenemos un canal muy bonito donde poder tener lecturas, pero preguntándole, no interpretando como adultos, sino preguntándole, ¿y qué es esto? ¿Y por qué? ¿Cómo te sientes? ¡Ay, qué lindo! ¿Me enseñas? ¿Me enseñas a hacer algo como tú estás haciendo? A ver, ¿y por qué el animalito es así? Entonces, de pronto te va a decir que el gato es azul, ¿no? Porque combina con el sillón, entonces uno dice, ah, bueno, pues el gato es azul. Entonces, es esa exploración mutua, ¿no? Permitirnos ser niños otra vez en los niños que tenemos al frente. Ahora con los adolescentes, ellos tienen quiebres muy grandes que también tienen que ser respetados, porque así como yo no puedo entrar a su agenda y revisar todo, también en sus dibujos necesitamos muchísimo respeto. Y si está pasando por alguna situación complicada y vemos que los dibujos se exceden, buscar un psicólogo, porque el psicólogo va a tener una lectura adecuada de las imágenes que estamos mirando, o va a poder a través de un diálogo diferente con recursos ampliar eso que estamos mirando. Entonces, también como no desde el adulto interpretar, sino por último buscar un especialista que nos dé la mano para revisar si algo es complejo, ¿no? Porque evidentemente podemos encontrar situaciones difíciles, pero si no las manejamos vamos a cortar la única posibilidad de lenguaje que el niño está teniendo, ¿no? Entonces, si ya se expresó, busco quien me traduzca ese lenguaje y le ayude al menor o al adolescente a reconocer lo que está viviendo. Yo he visto con mucha frecuencia que los papás se asustan, por ejemplo, con los adolescentes cuando empiezan a dibujar animes, ¿no? La manga, estos dibujos japoneses, estos cómics, y los papás se asustan realmente porque dicen, estas caricaturas o esto tiene un contenido de mucha violencia, de mucha agresividad, ¿qué hago con mi hijo si está metiéndose en ese mundo? ¿Cómo hacer esa lectura que tú decías y cómo bajar también esa angustia de los papás para que no se convierta en un conflicto? Porque a veces es como que los papás les prohíben hacer eso a sus hijos y claro, y ellos empiezan a hacerlo a escondidas y se generan situaciones más complejas. ¿Cómo trabajar esa parte? Más bien comprendiendo. Podemos como padres informarnos sobre lo que implica el anime o cualquier tendencia que estén teniendo, profundizar con el hijo, averiguar, culturizarnos frente al tema y desde ahí generar un diálogo todo el tiempo sobre ese tema. Entonces nosotros nos volvemos expertos en lo que los hijos quieren saber, ¿no? Y eso es muy interesante porque dejamos de igual catalogar como algo bueno o malo, sino enséñame. Yo eso no lo entiendo, no lo sé. Empiezo a leer, compramos libros, a mí me pasó con un periodo de mi hijo, entonces compramos libros, revisamos, entonces pasaba por un filtro mío, que otra cosa es enojarme y poner una barrera, ¿no? Y considerar algo malo. ¿Por qué lo considero yo malo? Esa es la primera pregunta. ¿En qué manera me afecta a mí y a mi concepción de la realidad o de la moralidad? Entonces, es un cuestionamiento al adulto también. ¿Ya? Y cuando yo analizo desde el niño, él tiene otras posturas, quizás es una moda, una necesidad del momento, o realmente es una forma de expresarse muy validada. Entonces, el consejo para mí siempre es informarnos, educarnos, revisar. La historia del arte es muy maravillosa y muy extensa y abarca tantos géneros que es importante revisar por qué está tomando ese género y qué necesita explorar desde ahí. Bien. Miren ustedes, entonces Karina nos ha hecho un recorrido muy interesante respecto al desarrollo del arte en cada una de estas etapas que los niños y los adolescentes van atravesando. El incluir estas actividades no solo como parte del currículum académico, no esperar solamente formar artistas reconocidos, sino permitir que el arte sea una manifestación en cada uno de los momentos de nuestra vida. Y también un vínculo, nos decías tú, entre la familia, entre
de unión entre padres e hijos, de conocimiento y de acercamiento. Creo que eso es algo fundamental que nosotros tenemos que ir considerando en cada momento para poder ir formando realmente niños, como tú decías, que no estén heridos, que sean niños que a lo largo de sus años puedan expresar lo que van sintiendo y se vayan desarrollando plenamente también. Karina, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias por compartir con nosotros estos valiosos aportes y conocimientos que tú posees en este tema. Invitarte y decirte que las puertas de Psicolife siempre están abiertas para ti también. Y a ustedes, amigos televidentes, invitarles también para que nos sigan semana a semana a través de nuestros programas. Pueden hacerlo también a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife S. Y también pueden mirar este programa y compartir con otras personas a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Gracias, Cari, nuevamente, y con ustedes nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife